Quiero empezar dando mi reconocimiento a todos aquellos ministros que, además de trabajar en la obra predicando y enseñando, lo hacen en sus propios negocios, empresas, empleos, profesión, y de estos obtienen su ingreso económico. Y con esto demuestran de que ministran en la congregación por amor a Cristo y a las almas, y no por enriquecerse. Sin embargo, quiero compartir con ustedes 3 cosas que nos enseña Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo del 1 al 7, donde se nos narra de que hubo un desacuerdo porque unas viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 reunieron a toda la congregación y le hicieron ver de que no era justo de que ellos desatendieran la palabra por servir a las mesas, de que eligieran a 7 hermanos que se encargaran de ello, mientras los ministros iban a perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Tal propuesta le agradó a la iglesia primitiva, y por dedicarse los ministros a la oración y al ministerio de la palabra se difundió más, la palabra crecía, a tal grado que aún hasta los sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, obedecían a la fe y venían a los pies de Jesucristo. Hubo tal resultado por el hecho de que los ministros se dedicaran 100% a la oración y al ministerio de la palabra, y no se distrajeran ni siquiera en las obras sociales de la iglesia. 3 cosas podemos aprender aquí. Número 1, que ellos consideraban injusto e incorrecto de que ellos desatendieran la oración y el ministerio de la palabra por atender otras cosas, aunque estas fueran obras sociales de la iglesia. Entonces, cuánto más incorrecto sería desatender la oración y el ministerio de la palabra por trabajar aún hasta en lo secular. Lo segundo, que la propuesta de los apóstoles de que ellos se iban a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra le agradó a la iglesia primitiva, de que los ministros se dedicaran a eso y que otros se dedicaran a atender a las mesas. Hoy en día considerarían a los ministros soberbios, vividores, mantenidos y vagos, pero en la iglesia primitiva le agradó tal propuesta. Y lo tercero, el resultado que hubo. La palabra se divulgó más, hubo más poder, hubo más conocimiento, hubo más divulgación de la palabra, porque los ministros se dedicaron a ello. Tanto así que aún hasta los sacerdotes descendientes de Aarón obedecían a la fe. Oye, y para que un sacerdote descendiente de Aarón, conocedor de la Torá, viniera a los pies de Cristo, es porque para que le predicara, escucha bien, para que le predicara un pescador a uno de la casta sacerdotal, y que la casta sacerdotal aceptara a Cristo, es porque tenía que haber conocimiento y poder, y para eso era necesario que se dedicaran por completo a la oración y al ministerio de la palabra. Y es que eso fue la voluntad de Dios desde un principio, que sus ministros se dediquen 100% a la oración y al ministerio de la palabra, y dejaran aún los otros trabajos seculares. Y cuando digo trabajos seculares, se refiere a esos trabajos comunes que nada tienen que ver con lo ministerial, con lo espiritual, con lo religioso, con lo eclesiástico. Y por eso el segundo libro de Crónicas nos enseña en el capítulo 31 y versículo 4 de que el rey Ezequías dio la orden que a los sacerdotes y levitas se le diera su porción correspondiente. ¿Sabe para qué? Para que ellos se dedicaran por completo a la ley de Dios. Y es que esa es la voluntad de Dios, de que el siervo se dedique por completo a la oración y al ministerio de la palabra para poder ministrar. ¿Sabes? Nunca va a ministrar igual un ministro que está 50% en la obra y 50% en lo secular, que un ministro que está al 100% en la obra, que dedica el día a estar en oración, a estar escudriñando la escritura para después tener que dar. Nunca van a ministrar igual, porque aquel ministro que trabaja en lo secular tiene que preocuparse en las cosas de esta vida. Su mente anda ocupada en su negocio, en su empresa, en su trabajo, en su profesión, en su empleo. Mientras que el que está dedicado al 100% puede dedicarse a estudiar todo el tiempo la Biblia, todo el tiempo en oración, y va a tener más poder, más sabiduría, más conocimiento para ministrar.
Y es que, claro, con un pastor que diga que se dedica 100% a la obra, pero que es irresponsable, no se dedica a la oración, al estudio de la palabra, con ese sí van a ministrar igual. Pero con el que verdaderamente se dedica a la oración, el ministerio de la palabra, nunca van a ministrar igual. Y el mejor ejemplo es Pablo. Pablo, al cual ponen como ejemplo cómo Pablo trabajó y ministró. Pero el mismo Pablo no ministró igual cuando tuvo que trabajar en lo secular que cuando se dedicó 100% a la obra. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo del 1 al 5, nos enseña esto. Porque hay gente que cree que Pablo trabajó toda su vida. No, Pablo trabajó cuando no tuvo quien le ayudase. Pero cuando Pablo recibía ayuda de los macedonios, los filipenses, Pablo se dedicaba 100% a la obra. Y así lo enseña la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1 al 5. Cuando él llegó a Corinto, ahí conoció a un matrimonio judío, Priscila y Aquila, que habían venido de Roma. Como ellos trabajaban haciendo tiendas y Pablo tenía el mismo oficio, trabajó con ellos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Pablo trabajó haciendo tiendas, solamente los sábados predicó la palabra. Pero ¿qué ocurrió? Dice el versículo 5, cuando llegó Sila y Timoteo de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la palabra del Señor. Vemos pues, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 4, Pablo, como trabajaba haciendo tiendas, solamente los sábados predicó. Pero cuando llegó Sila y Timoteo con la ayuda de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Ya viste que nunca van a predicar iguales, nunca van a ministrar iguales. Alguien que está trabajando en lo secular y está 50% en lo secular y 50% en la obra, que alguien que está 100% en la obra. Y es que Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 2 y 18, de que él renunció a que la iglesia de los corintios le ayudaran económicamente y que él les ministró el evangelio gratuitamente sin que los corintios le ayudaran, por dos razones. Número uno, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles 18, 4, del 1 al 4, porque él trabajaba haciendo tiendas, pero también porque la iglesia de Macedonia lo ayudó. Como lo dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 9. La iglesia de Corintios no le ayudó económicamente a Pablo. Pablo le predicó sin que los corintios le ayudaran económicamente. ¿Pero quién le ayudó económicamente? La iglesia de Macedonia, los filipenses. Los filipenses, como lo dice Hechos de los Apóstoles 16, 12, que esa iglesia de Macedonia eran los filipenses. Ya vimos la diferencia, pues. Cuando Pablo trabajó haciendo tiendas, solamente los sábados. Pero cuando se dedicó 100% a la obra, porque los de Macedonia, los filipenses, le ayudaron económicamente, hubo una gran diferencia. Déjame decirte entonces que la voluntad de Dios es que te entregues 100% a la obra, porque nunca va a ministrar igual alguien que trabaja en lo secular y está 50% en lo secular y 50% en la obra, que alguien que está 100% en la obra. Y es que mira, aún nuestro mismo Señor Jesucristo, aunque Él fue carpintero, Él se dedicó 100% a predicar y enseñar y dejó la carpintería. ¿Sabes por qué? Porque tenía quien le ayudaba económicamente. Así lo dice Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, que mujeres pudientas, mujeres de dinero, ministraban a nuestro Señor Jesús de sus bienes. Pablo se dedicó por completo a predicar cuando llegó la ayuda de los filipenses. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando tú ayudas económicamente a un ministerio, las almas que se salvan a través de ese ministerio también se salvan a través de ti, porque tú estás trabajando también juntamente con ese ministerio. Y es que así le dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 5, y en el capítulo 4 y versículo 15, que ninguna otra iglesia participó con Pablo en la predicación del evangelio, en dar y recibir, más que los filipenses. ¿Y sabes qué? Cuando en 2 de Juan, en los versículos 10 y 11, te dice que si alguien viene con un evangelio distinto, no lo recibes en tu casa, porque si lo recibes y le dices bienvenido, participas de su mala obra. ¿Sabe a qué se refiere?
En la antigüedad, cuando el ministro iba de ciudad en ciudad predicando la palabra, en una casa lo recibían y le daban alojamiento y lo sustentaban con alimento y bebida. Entonces, cuando alguien llegaba con una doctrina falsa y lo recibían en su casa y lo sustentaban con comida y bebida, participaban de su mala obra. Pero cuando alguien llegaba predicando el evangelio correcto y lo recibían en su casa y lo apoyaban con comida, con bebida, con alojamiento, ellos también participaban de su buena obra. Las almas que se salvaban por ese ministerio también se salvaban por ti. Así que cuando tú ayudas a un ministerio y almas son salvas, almas reciben sanidad, almas reciben conocimiento, también lo hacen a través de ti, que apoyas económicamente a ese ministerio. Y no solamente ese ministerio va a recibir galardón, sino que también los que apoyan económicamente a ese ministerio. Yo entiendo a los hermanos que trabajan 50% en su ministerio y 50% en lo secular, porque para dedicarte 100% a tu ministerio, 100% a la obra, necesitas de dos cosas. Número uno, o tener quien te apoye económicamente, o número dos, estar dispuesto a sufrir necesidades por no pedirle nada a nadie y dedicarte 100% a la obra del Señor.